Bienvenidos a este video en el que les quiero contar puntos bien específicos que tienen que ver con aquella información en común que encontré tras investigar y seguiré investigando muchas experiencias cercanas a la muerte. Muchísimas personas de diferentes países con diferentes marcos de referencia, en el sentido de que aparecen personas dentro de las que investigué con diferentes religiones, dentro de diferentes culturas, incluso personas que no creían en nada, personas que realmente previo a su experiencia cercana a la muerte se basaban completamente en una idea materialista de la vida, en el sentido de la sensación de que todo es simplemente materia y esto es, y cuando se acaba y ya está. Es decir, un abanico de personalidades, ¿no? que enfrentaban la vida de muy diversas formas y que, sin embargo, al tener una experiencia cercana a la muerte, aparecen puntos en común en todas estas personas y que son muy interesantes de analizar. ¿Por qué me parece particularmente interesante? Porque creo que al compartir esta información, al identificar estos puntos en común de experiencias que nos pueden traer otras personas y que nos permiten el aprendizaje como seres humanos, podemos también redefinir el marco teórico desde el que enfrentamos nuestra vida. Podemos redefinir ese marco y desde ese marco vamos a interpretar distinto, vamos a decidir distinto, vamos a priorizar distinto. Entonces me parece que es muy nutritivo tener esta información y así también, como lo usamos para nosotros mismos, tenerla en cuenta cuando pensamos, cuando sentimos, cuando conectamos, cuando reflexionamos con respecto a aquellas personas que son seres queridos y que ya no nos acompañan en el plano físico. A veces se almacena mucho dolor y se guarda por mucho tiempo, y cuando empezamos a conocer y a interiorizarnos más respecto a de qué va la vida, ¿no? En su sentido más amplio, no solamente en el sentido material de la tierra en la que vivimos, entonces podemos interpretar tanto a la vida como a la muerte desde un lugar completamente distinto. Y espero que eso sea lo nutritivo que pueda aportarles con esta información. Y al final les voy a compartir un pequeño ejercicio con las tarjetas de las flores de Bach para que cada uno, según lo que elijan, puedan llevarse un pequeño regalito a sus casas y que lo puedan hacer todos los días independientemente de la información de este video. Entonces, hay muchísima información, voy a ir por puntos que sean bien específicos y hay otros puntos que los vamos a dejar para otro video porque es realmente muy amplio, ¿sí? Podríamos irnos por muchos temas, algunos de los cuales son realmente muy llamativos y muy interesantes. Lo primero que les quería mencionar, y me llama la atención porque yo me dedico particularmente a lo que es la relación entre nuestro sistema emocional y el cuerpo físico, es decir, esta unión continua entre lo que es la energía y la materia, y para esto los conocimientos dentro de lo que es la química ayudan un montón, así que si hay alguien interesado en profundizar en lo que es la química en general, van a poder aprender mucho de lo que es el universo y de lo que es la vida en su sentido más amplio. Y lo primero tiene que ver justamente con que cuando estas personas tienen estas experiencias cercanas a la muerte, es decir, procesos por los cuales mueren y vuelven a la vida, en estos casos aparece, en el 100% de los casos que he analizado en lo personal, hay un desapego al cuerpo. Entonces, hay diferentes formas en las que las personas se desprenden de su cuerpo en este proceso de fallecimiento. Por un lado están las personas que relatan, hay tres opciones dentro de lo que investigué. Directamente salen disparadas a gran velocidad, así lo describen, hacia otro plano, que es un plano completamente energético y completamente de luz. Hay quienes, aunque debo decir que son los menos, salen disparados, pero a planos que son más oscuros, diríamos, no de tanta luz, no tan luminosos, que eso lo vamos a profundizar en otro momento. Y hay quienes, en principio, experimentan la forma en la que se visualizan desde su ser energético a su cuerpo físico, ¿sí? Que puede estar habiendo transitado un accidente,
o puede estar hospitalizado, no importa de qué forma esté su cuerpo físico, pero sí relatan la forma en la que desde afuera podían verse, y al verse el desapego era total, había un desapego completo. Y esto lo agrego yo porque no escuché y no leí que lo mencionaran de esta forma, pero como yo he trabajado y trabajo mucho con lo que es el juicio, desde una perspectiva más amplia y nutritiva, aprovechando la nutrición de lo que es el concepto del juicio o carencia de juicio, diría que no hay una intermediación de juicio, es decir, no hay una sensación de pena por aquel cuerpo que, por ejemplo, sufrió un accidente o está hospitalizado o está atravesando una cirugía, no importa cuál sea el caso, no hay un juicio, no siento pena, ¿sí? no siento culpa, no siento apego, no hay una sensación en particular respecto a ese cuerpo. Es más, esto sí aparece en los relatos y muchas personas lo mencionan como el cuerpo como un vehículo, ¿no? Un vehículo para transitar la vida. Y lo expresan dando la idea de que ese vehículo, que es el cuerpo, lo pueden observar con completo desapego, sin sentir algo en particular hacia ese cuerpo y sin tampoco sentir el dolor o las experiencias que ese cuerpo pudiera sentir, ¿sí? Y aclaro algo muy importante para lo que son las experiencias de accidentes, que pueden generar bastante dolor en las personas allegadas a quien sufre un accidente. Y es que lo que mencionan en más de un caso es que al momento de sufrir esta experiencia cercana a la muerte, por medio de un accidente que pudiera interpretarse como doloroso, me pareció muy curioso que relatan la forma en la que el desprendimiento del ser energético es un instante previo a que se genere ese dolor físico, por lo cual esta persona que sufre o sufrió un accidente no experimentaría el dolor que podemos imaginar de ese desafortunado accidente. Y esto aprovecho a mencionarlo ahora porque es algo que, por lo que he visto, tiende a traer bastante paz, principalmente a las personas que tienen seres queridos que sí fallecieron y que no se trata de una experiencia cercana a la muerte que nos puede brindar esta información, sino que fallecieron y ya no nos acompañan en el plano físico. Entonces hay ciertas informaciones que nos traen conocimiento, nos traen un mayor entendimiento y desde ese lugar también probablemente una mayor paz para interpretar estos fallecimientos desde un lugar quizás de mayor sabiduría espiritual, si pudiera ponerlo en algunas palabras. Otro punto que se menciona, ¿no? Y que tienen en común, todo lo que les estoy mencionando es porque está en común en todos los relatos que he investigado, que son muchísimos. Lo que mencionan es, en este plano completamente energético, que no hay roles, no hay categorías. Entonces, sienten, hay a quienes dicen quizás haber compartido el momento con familiares ya fallecidos, con quienes eran amigos o con otras personas en donde la sensación es de somos todos una unidad y no hay roles. Yo no cumplo el rol de ser tu madre o tu padre, la otra persona no cumple el rol, un rol en particular, ¿sí? Y esto sí lo asocio con justamente la forma en la que el inconsciente colectivo es en realidad una construcción que se presenta en nosotros como seres humanos. Como seres humanos somos seres encarnados, somos energía materializada, ¿no? Entonces, todas estas informaciones que le corresponden al inconsciente colectivo, luego al inconsciente personal, luego a las estructuras creadas a nivel sociocultural, no se corresponden con lo que son las estructuras y las reglas que en definitiva rigen a este plano plenamente energético, este plano espiritual. Por otro lado, y esto lo relaciono también con los roles que cumplimos en la Tierra, encarnados, me llamó muchísimo la atención la forma en la que
relatan las personas que fueron a un plano de luz, porque después también las hay, aunque como les mencionaba, en menor medida, personas que fueron a planos de oscuridad más que de luz, pero sí en los planos de luz lo que mencionan exactamente con estas palabras es de profundo amor, de un amor que dicen no haber experimentado en la tierra. Y me llamó la atención de una persona en particular que mencionaba lo curioso que le resultaba a ella el sentir, experimentar adentro, en ese plano plenamente energético, un amor que dice ni siquiera sentir por sus hijos, ¿no? Y me llamó mucho la atención justamente porque, si bien no tengo hijos, la forma en la que se relata, al menos la experiencia de amor por los hijos, pareciera ser la más profunda, y sin embargo esta mujer concretamente relata y confiesa la forma en la que no sentía tampoco ese amor por sus hijos, ¿no? Y dentro de estas sensaciones que estas personas experimentaron en este plano de completa luz, porque debemos decir que quienes experimentaron oscuridad sí querían salir de esa oscuridad, pero quienes experimentaron la luz, quienes experimentaron este amor tan profundo, incluso teniendo hijos por nacer, porque había, por ejemplo, un hombre que relata que su mujer estaba embarazada, es decir, él estaba a punto de ser padre nuevamente porque ya tenía un hijo, y sin embargo prefería quedarse en el plano espiritual, prefería quedarse en esa sensación de profundo amor. Fíjense, prestemos atención al nivel de desapego que existe, porque los apegos los experimentamos en este plano material, y tienen un video concretamente sobre los apegos en el canal, ¿sí? Si quieren profundizar en eso, si les resuena esta información. Entonces, personas con hijos chiquitos, personas como este hombre que su mujer estaba embarazada e incluso así preferían quedarse en ese plano de completa luz, de completo amor. Esto es súper curioso porque el desapego es completo, no hay apego al cuerpo, no hay interpretaciones de culpa, no hay interpretaciones de dolor, ¿sí? La única experiencia es el amor y el desapego hacia aquello que ocurre en la tierra. Pero con esto aprovecho a mencionarles un punto que no quiero que se me pase por alto, que es bien breve, que tiene que ver con que dentro de esta experiencia y de lo que vivían en estos planos de luz u oscuridad en algunos casos, las comunicaciones no eran con palabras, sino que era un entendimiento profundo de lo que la otra persona o seres de luz, porque siempre marcan la diferencia entre contactar con quienes veían como figuras de personas y a quienes veían como figuras de seres de luz. Hacen una distinción. Yo no podría profundizar en eso porque no lo he experimentado, pero sí existe esta distinción. Y la comunicación en ambos casos es, como mencionan estas personas con sus palabras, a nivel telepático, es decir, no se usan palabras, ¿sí? No importa el idioma, no importa la construcción del lenguaje que hacemos en la Tierra, porque la comunicación es de pleno entendimiento por medio de una experiencia que tampoco le da ninguna explicación más que el utilizar la palabra telepatía, porque no logran enmarcar en conceptos que podamos articular humanamente la comunicación que establecían con estos otros seres, ya sean seres de luz o lo que visualizaban como personas. Y el punto que sigue relacionado justamente con este apego tiene que ver con que, y acá también se cuestiona un poco la libertad de dirección en la vida, porque hay personas a las que no se les da la posibilidad de volver, justamente no hay una experiencia cercana a la muerte, sino que definitivamente se llega al fallecimiento del cuerpo físico. Por otro lado, hay personas a las que se las obliga a volver, es decir, más allá de que estas personas dijeran yo me quiero quedar en el plano espiritual, me quiero quedar en esta sensación de profundo amor, no importa si tengo hijos, no importa si estaba a punto de casarme, estos son ejemplos reales de la investigación, me quiero quedar en el plano espiritual, y sin embargo se les decía, por medio de esta comunicación no verbal,
que debían volver. Y aparece bastante la resistencia y la experiencia de simplemente verse forzados a volver, como si hubiera una energía, una fuerza involuntaria que los traía de vuelta a sus cuerpos. Y sobre esto les voy a dejar una información más que es bastante curiosa. Entonces, quienes sí tenían la opción de volver o no volver, decidían, bueno, quienes relatan la historia son quienes justamente sí deciden volver, independientemente de que aquello que fueran a atravesar en el plano físico pudiera ser humanamente considerado doloroso. Y esto es muy curioso, porque hay personas que, estos son ejemplos reales, hay personas que previa a la experiencia cercana a la muerte estaban en depresión, buscaban la muerte, incluso personas que buscaban la muerte y estaban en ese punto de decidir si quedarse en el plano espiritual de profundo amor, en donde lo único que hay alegría, hay amor, no hay sensaciones de dolor, hay desapego, y sin embargo eligen volver. Hay personas que eligen volver incluso cuando tienen la información, porque reciben la información en ese plano espiritual, de que van a atravesar, por ejemplo, una parálisis de su cuerpo por muchos años. Hay una persona que justamente relata que vuelve sabiendo que iba a atravesar un cáncer, ¿no? Entonces, más allá de estas informaciones que ponen en cuestionamiento, y estas personas lo mencionan, ¿no? La curiosidad de, se supone que hay un libre albedrío y sin embargo, o me obligaron a volver o volvía sabiendo lo que me iba a pasar. Yo sabía que iba a tener un cáncer, hay quien sabía que iba a ser padre nuevamente, ¿no? Entonces, en estos ejemplos concretos podemos ver cómo hay ciertas informaciones de estos futuros que sí están programadas. Ahora, la gran pregunta que yo me hago dentro de estas investigaciones, que seguiré investigando por si hay alguna respuesta de parte de alguna de las personas que haya tenido esta experiencia cercana a la muerte, la curiosidad por saber si en cuanto vamos evolucionando en la vida, si hay ciertas partes de estos futuros programados que puedan desactivarse. Vamos a poner el ejemplo de este hombre que elige volver a la vida sabiendo, porque le dan la información de que va a aparecer un cáncer. Y efectivamente aparece este cáncer, ¿no? Cuando él relata la historia, ya este cáncer había aparecido y él lo había superado, pero él también sabía que lo iba a superar. Esta información existía. Entonces, si hay un proceso previo, más allá de que no haya una experiencia cercana a la muerte, ¿existe la posibilidad de que se desactiven estas informaciones programadas antes de nacer? Esa es la pregunta que me hago. Mi creencia sería que sí, pero hay un poco de desinformación todavía en relación a eso, y es algo que con las experiencias que he leído y escuchado no respondo aún esa pregunta. Por otro lado, sí aparece la responsabilidad con otras personas en este proceso de volver o no volver a materializarnos, la responsabilidad con otras personas en el sentido de que tu proceso puede haber terminado, pero tenés una responsabilidad con otra alma. Y esto aparece también en más de una persona y me pareció bastante llamativo. Y lo que sí les quería mencionar, que me pareció muy llamativo, es que en el 100% de los casos que he investigado hasta el momento de hoy, hasta el momento de grabar este video, las personas al regresar a su cuerpo sienten angustia, sienten enojo, no quieren volver al cuerpo, querían quedarse en ese estado de pleno amor. Incluso aquellos que decidieron volver sabiendo lo que iban a transitar, al momento de despertar en sus cuerpos, lo primero que sienten no es la alegría por estar volviendo, no, sienten angustia y sienten enojo. Esas son las emociones que relatan. Si bien hay mucha más información sobre este tema, prefiero que lo dejemos para otros encuentros, pero sí quiero cerrar comentándoles lo que estas personas que fui investigando mencionan como revisión de vida, que se trata de un proceso en el cual aparentemente el alma, una vez que estamos desprendidos del cuerpo, atravesamos un proceso en el cual podemos experimentar en primera persona lo que es la experiencia emocional de aquellos que nos han rodeado también. Entonces, y esto lo relatan de esta forma, ¿no? Cuando
intervinimos en que otra persona sintiera dolor, ya sea directa o indirectamente, vamos a experimentar en esa revisión de vida ese mismo dolor, como si lo estuviéramos sintiendo en ese instante. Y por lo que mencionan, es muy doloroso experimentarlo en esa revisión de vida, al punto en el que hay quienes mencionan que se torna insoportable, que uno quiere realmente en ese momento dejar de sentir esas emociones, pero que son emociones que directa o indirectamente contribuimos a generarle a otras personas. Y esto se los menciono porque justamente, como les decía al principio, creo que conectar con estas informaciones, conectar con esta sabiduría espiritual del mundo energético que nos es dada por medio de las experiencias cercanas a la muerte que tienen algunas personas, lo podemos aprovechar para nutrirnos individual y colectivamente, para nutrir nuestra experiencia de vida, para nutrir nuestra relación con los demás, nuestro desarrollo del futuro, y no tomarlo simple como una simple opción, ¿no? Como que es una posibilidad que esto sea real. Tomarlo como lo que es, información que nos brinda sabiduría acerca de lo que es realmente la vida más allá del plano físico en un sentido más amplio, y poder desde ese lugar elegir, decidir y diseñar nuestro crecimiento personal, nuestra evolución personal, nuestro desarrollo. ¿Quién quiero ser como persona? ¿De qué forma yo elijo relacionarme con los demás independientemente de lo que los demás hagan conmigo? Independientemente de que una persona me falta el respeto, me mienta o lo que sea que esa persona esté eligiendo hacer, ¿qué es lo que elijo yo? ¿Desde qué lugar? Entonces, construir la versión de nosotros mismos y construir nuestro camino por la vida de forma tal que tenga relación con estas informaciones, sumada a todas las informaciones que vamos viendo en el canal relacionadas con lo que es nuestra mente inconsciente individual, el inconsciente colectivo, el sistema emocional que almacena cada uno, ¿no? El transgeneracional, etc. Tomar todas las informaciones para la construcción del ser y la construcción de la vida que en definitiva queremos construir. Y lo relaciono para cerrar este bloque de información. Hay una película que su traducción al español es El cielo sí existe, ese es el título de la película, si la pueden ver o si ya la han visto, es una película que está basada en hechos reales y en donde en un momento de la película el padre de este niño, no quiero contarles demasiado, pero sí hay una frase que aparece dicha por este padre que dice algo así como: si realmente creyéramos que el cielo existe, entonces actuaríamos distinto. Y sin mencionar más detalles de la película por si deciden verla, realmente esa frase me resuena bastante porque en definitiva cuando nos quedamos exclusivamente con una versión materialista de la vida, en el sentido de interpretarnos únicamente como una experiencia material, y que en el sentido material y físico termina todo, ¿no? En el sentido material empieza y termina todo, entonces nos estamos quedando con una visión de la vida que es distorsionada, que no es realista, que no es completa, y que tenemos que reconocer que nuestra perspectiva de aquello que es la vida guía nuestra experiencia de vida, guía nuestros pensamientos, guía nuestras emociones, guía las interpretaciones, guía las relaciones con los demás, guía cómo diseñamos nuestro futuro. Entonces, este marco teórico que yo aporto a mi experiencia de vida, si es un marco de referencia exclusivamente material, entonces me estoy perdiendo gran parte de la información y las vidas que puedo construir, que son dos distintas, en el plano exclusivamente material o si incorporo una visión ampliada de lo que es la experiencia de vida, entonces las vidas que construya y las versiones de mí mismo que construya van a ser completamente distintas. Van a ser completamente distintas porque el marco de referencia que estoy usando es completamente distinto. Vamos a profundizar en otro momento con más informaciones que son muy interesantes y al mismo tiempo yo voy a seguir ampliando estas revisiones de experiencias cercanas a la muerte. Pero ahora sí me gustaría que se queden con este pequeño ejercicio. Quien quiera hacerlo puede seguir en el video para que lo puedan llevar en el día a día y lo puedan aprovechar en su crecimiento personal, ¿sí? Que puedan aprovechar esto. Yo les voy a mostrar 3 imágenes. Espero que se vean bien, si no se las voy a dejar en el video editado, pero seguramente se vean lo suficientemente bien. Me gustaría que elijan y que una vez que los elijan les voy a mostrar
de cada una, la frase que está escrita detrás, estas representan flores de Bach, y pueden anotar lo que yo les voy a leer según la tarjeta que hayan elegido para leerlo todos los días por la mañana y todos los días por la noche, aunque sea una vez, idealmente 3 veces, pero si no, una vez a la mañana y una vez a la noche lo leen, según cuál hayan elegido. Entonces, si no se ven del todo bien, se las voy a dejar editadas en el video. Pero vamos a empezar por esta. Sin importar cuál es el nombre de la flor de Bach, las elegí en relación a este tema en particular. Entonces, si elegiste esta, toma nota de esta frase o simplemente si querés, cerrá los ojos, conecta completamente con lo que te voy a leer, permitite las experiencias corporales, visuales, permitite conectar con la información de tu campo cuántico que está disponible para vos. Y respirando lento, vamos a conectar con la información que dice: sin entender muy bien el motivo, me encuentro con que vuelvo a la vida. Cada parte de mí tiene el sol dentro de nuevo. Sin entender muy bien el motivo, me encuentro con que vuelvo a la vida. Cada parte de mí tiene el sol dentro de nuevo. Sin entender muy bien el motivo, me encuentro con que vuelvo a la vida. Cada parte de mí tiene el sol dentro de nuevo. Si eligieron la siguiente tarjeta, también pueden hacerlo con las 3. Claramente pueden experimentar aquello que les representen cada una de las tarjetas e incluso pueden hacer la lectura diaria de las 3. Continuamos con una plena conexión con aquello que nuestro cuerpo y nuestra experiencia emocional tenga para regalarnos, y pueden tomar nota de la frase también si lo desean hacer todos los días. Y dice: salgo de la indiferencia de mi deambular. Mis talentos brillan y me dirigen a tomar el camino sin dudarlo y con responsabilidad. Salgo de la indiferencia de mi deambular. Mis talentos brillan y me dirigen a tomar el camino sin dudarlo y con responsabilidad. Salgo de la indiferencia de mi deambular. Mis talentos brillan y me dirigen a tomar el camino sin dudarlo y con responsabilidad. Y esta está en relación a un punto concreto que no les mencioné, que tiene que ver justamente con, indirectamente se los mencioné, tiene que ver con los propósitos de vida, con la forma en la que estas personas que tuvieron las experiencias cercanas a la muerte marcan también con claridad la existencia de un propósito concreto de vida, que hay un proceso por el cual se genera, se conecta a nivel espiritual con este proyecto de vida. ¿Cuál es el motivo por el cual encarno, materializo a mi cuerpo energético en un cuerpo humano en particular para desarrollar una determinada evolución? Tengo un determinado propósito en esta vida que tiene que ver con mi evolución. ¿Cuál es? Y esto también lo pueden ver en su carta astral. Si buscan el nodo norte en su carta astral, van a poder ver ahí un potencial de evolución bastante interesante. Y la tercera tarjeta, conectemos con la experiencia corporal, cerremos los ojos o tomemos nota de las palabras exactas para hacerlo todos los días. Y dice: tu alma expresa su propósito en la belleza de un cuerpo liberado. Tu alma expresa su propósito en la belleza de un cuerpo liberado. Tu alma expresa su propósito en la belleza de un cuerpo liberado. Si lo vas a realizar todos los días, te invito a escribir mi alma en lugar de tú. En este caso se los estoy leyendo. Y esto tiene que ver, me encanta porque la palabra libertad, la palabra libre, la palabra liberado, yo siempre hay algo que digo que es sentite libre de, me siento libre de, es algo que tengo muy incorporado y se los regalo también para que lo incorporen, para también relacionarse con las otras personas desde ese lugar, sentite libre de, ¿no? Regalate y regalale a los demás la libertad, que eso no ocurre. Si bien en este momento quizás no te resuena lo que estoy mencionando, pueden ir a la lista del canal que tiene que ver exclusivamente con las relaciones,
y este regalo de la libertad no suele existir. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que dentro de esta libertad que podemos experimentar es cuando más en contacto podemos estar con el campo cuántico, más en contacto podemos estar con nuestros guías espirituales, más en contacto podemos estar con el propósito por el cual decidimos encarnar. Que nos desviamos justamente porque nos centramos en aspectos meramente materialistas que no tienen que ver en sí con una mirada completa, una mirada global de lo que es tu encarnación. Entonces, ampliemos la mirada, dejemos de mirar esa hoja, ese árbol y ampliemos al bosque y permitámonos hacer, si es en este momento, un punto de inflexión entre lo que fue tu vida hasta ahora y lo que es a partir de ahora. Lo que elijo, quién elijo ser, qué elijo manifestar, desde qué marco de referencia voy a elegir dar mis siguientes pasos. Espero que les haya servido esta información, que les resuene de alguna forma, que sea especialmente nutritiva, y en otros encuentros vamos a seguir profundizando con estas experiencias cercanas a la muerte que realmente hacen muchísimo sentido, porque los puntos que hay en común entre las experiencias de las diferentes personas es sorprendente y nos regala muchísima sabiduría. Y por supuesto, si hay alguien que esté mirando este video y haya tenido una de estas experiencias y quiera compartirlo, me puede escribir por privado al Instagram, que siempre se los dejo en la descripción. Les mando un beso y nos vemos en un siguiente encuentro.